Sí, porque hoy contamos con un protagonista de altura de los que nos gustan a nosotros en Ser Deportivo Región de Murcia, Tomás Bellas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Tomás, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. El gusto es mutuo. La verdad que es un placer siempre atenderos. Y lo curioso de esto es que no te presentamos ni te saludamos como jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, sino como parte, como integrante del staff técnico del equipo en pretemporada. Sí, es algo que se venía rumiando desde hace algunos meses atrás y al final, pues bueno, hemos encontrado la forma de intentar echar una mano al club que tantas alegrías me ha dado. ¿Cómo se gesta esto, Tomás? Porque entiendo que debe ser una llamada de Sito de Alejandro. Sí, empezó llamándome Sito, algo que yo creía que era que no era real, ¿no? Simplemente te comparte contigo la idea, te dice un poquito lo que quiere, pero bueno, como siguieron las semanas, no hablamos del tema, recibo un día otra llamada de Alejandro y luego otra llamada más de los dos. Ahí es cuando ya efectivamente, pues bueno, hablamos del asunto y yo sí que vi que tenían interés en que echara una mano en los conocimientos que yo pudiera tener de la liga, en especial en la posición de base, de los 3 bases que va a tener el equipo y bueno, pues eso es lo que voy a intentar hacer. ¿En algún momento tuviste algún tipo de dudas? Porque claro, te embarcas en un proyecto que es bonito, pero que claro, que profesionalmente marcaría, quizá, esperemos, ojalá, un antes y un después en lo que viene después de tu retirada profesional como jugador. Bueno, yo tengo bastante encaminado lo que iba a hacer cuando acabara el baloncesto. De hecho, es lo que he hecho desde que estoy recuperado y es lo que ocupa mi tiempo. Realmente la dificultad no era que yo quisiera venir o no, o un tema económico, que en ningún momento ha sido eso importante, sino que yo tengo otros quehaceres, ¿no? Que es de lo que vivo a día de hoy y que además me gusta lo que hago. Entonces es sobre todo un tema de tiempo, ¿no? El que yo no pueda estar o apostar fuertemente por el baloncesto o por ser entrenador, que es una cosa que sin familia pues me hubiera gustado hacer. Con familia creo que el entrenador pues es un trabajo muy duro, tienes que cambiarte de ciudad pues prácticamente cada año, salir del país y bueno, pues con niños pequeños creo que es bastante complicado. Por lo tanto, te quedas únicamente en pretemporada y se acabó. Sí, de momento tengo pues eso, un acuerdo con ellos para pues, ayudar 3 semanitas y luego pues según se vayan desarrollando los acontecimientos y viendo cómo va el año, si necesitan más ayuda mía pues intentaré dársela, cuadrarlo con mi trabajo también y, y ya está. O sea que yo lo que creo y lo que hay que darle importancia es que el club realmente nunca, o en la ACB nunca se incorporaba a nadie pues para tan poco tiempo, ¿no? Y para pues ayudar en este caso a americanos, ¿no? Y a un base que ya conoce la liga como Dani García, pues a aclimatarse lo antes posible. Eso te iba a decir, sobre todo con los americanos, que incluso cuando estabas en la plantilla siempre ha habido problemas con los contactos, con el reglamento y sobre todo con el criterio arbitral. En esos términos también te vas a mover, entiendo. Sí, te diría que no solo en lo que es el conocimiento de la liga, que es una liga peculiar, distinta a las ligas europeas, el arbitraje pues se permite otro tipo de contactos, te diría hasta que tácticamente es distinta, los equipos son muy ricos tácticamente, cualquier equipo desde el primer clasificado al último, si no sales al 100%, pues te puede ganar. También creo que es importante el ADN del club, ¿no? Saber a qué club vienen, a lo que aspira, a conocer al director general, al gerente, que es Alejandro Gómez, que si tú le das un poquito, él te va a dar todo, y lo mismo con el entrenador, con Sito Alonso, ¿no? Que tiene una manera de ver el baloncesto y una ambición desmesurada, que es lo que pues yo creo que van a querer que les intente transmitir lo antes posible a los nuevos jugadores. ¿Cómo son las cosas, Tomás? No sé si recuerdas una llamada que te hicimos en los playoffs de la Liga Endesa cuando jugaba el UCAM Murcia. Creo recordar que fue en la Fonteta y te hablaba de la posibilidad de dedicarte al baloncesto, pero en la parcela técnica. Que sepas que eso generó mucho revuelo, sobre todo esa pregunta, dentro del club y sobre todo con Sito. Pero mira cómo son las cosas, ¿no? Sí, a mí yo no lo escondo, a mí es una profesión que me encanta. Como te he dicho antes, si no hubiera tenido pues eso, hijos, probablemente estaría a día de hoy pues como ayudante en algún equipo o dirigiendo algún equipo, me hubiera formado para ello. Pero bueno, con familia pues he encontrado otros objetivos, otros retos, ¿no? Que son las empresas que en este caso yo tengo con mi familia y que ocupan pues todo mi tiempo, pero no escondo que es algo que me gusta, que además pues en este caso UCAM, Sito y Alejandro me dan la oportunidad de poder disfrutar y aprender, ¿no? Y aportar un poquito también al proyecto en estas 3 semanas y es lo que voy a hacer. A falta de la firma de Keikok, sobre todo para que su pasaporte jamaicano sea efectivo, ¿cómo es la plantilla del UCAM configurada
pretemporada para la próxima temporada, Tomás? Bueno, pues yo creo que cambios, ¿no? Como suele pasar cada 2, 3 años, creo que hay un cambio bastante profundo. Yo creo que en el puesto de base, pues bueno, va a haber mucho, van a ser muy atletas, ¿no? Creo que el equipo va a poder correr. En la posición de 2 ya los conocemos, ¿no? A Jonas y a Dylan. En el 3 sigue Shane Ross, que en algún momento también pues, puede ayudar en la dirección de juego. Con la llegada de Rayeste. Tenemos caras nuevas también con jugadores nacionales, ¿no? Como Rubén. En el 5 a ver cómo se define la última posición que queda y bueno, yo creo que es ilusionante, reinventándose como viene haciendo cada año UCAM, en este caso Alejandro, ¿no? Fichando y bueno, pues máxima ambición desde el principio para, a pesar de ser el 14º, 13º, 15º presupuesto de la liga, pues intentar meternos entre los mejores. Y a pesar de todo, qué bonito, Tomás, hablar de objetivos y ambiciosos por parte de UCAM Murcia, porque ahora se habla de playoffs, se habla de Copa del Rey casi de manera obligada, y es algo que quizá en tu etapa en UCAM Murcia, sobre todo en el inicio, no se hablaba tanto de ello, ¿verdad? No, yo creo que es bueno, desde que Sito Alonso coge el club, te diría desde que Alejandro lo coge, creo que lo estabiliza en la liga, que era el primer objetivo, y ahora la realidad es que la gente, si no tienes opciones, no te digo meterte, pero que no tengas opciones de meterte en playoff o de competir en Europa, o de ir a la Copa del Rey, creo que bueno, pues el aficionado que le gusta baloncesto, ya no solo del UCAM, sino del baloncesto nacional, empieza a ver normal que el UCAM Murcia ocupe esas posiciones, a pesar, como he dicho antes, del presupuesto, que no nos podemos olvidar que cada vez que UCAM hace una temporada buena es muy complicado que continúen los jugadores. Ahora veíamos, ¿no? Kurucs ha hecho unas muy buenas temporadas, venía de temporadas donde pues no había desarrollado su juego y aquí, gracias al entrenador y al club, ¿no? De cómo lo acoge, cómo lo cuida, pues puede desarrollarse y en cuanto lo hace bien, pues viene un equipo grande, paga y se lo llevan, ¿no? Entonces ese reinventarte continuamente es lo que está Alejandro de manera permanente. Y ya la última, Tomás, tal y como le pasó a Bilbao Basket la pasada temporada, ¿está cerquita o cada vez más cerca el primer título de la historia de UCAM Murcia? Pues espero que sí. Como decíamos, todo lo que sea estar más en playoff, más en copas, más en más Copas del Rey, en competición europea, pues te da más opciones de levantar un título. Yo creo que antes o después pasará. No podemos centrarnos en que tiene que ser este año ya, pero bueno, creo que las cosas al final, cuando menos lo esperas, llegan. Así que creo que se están poniendo los mimbres para que eso suceda y sobre todo creo que el baloncesto murciano, la gente en Murcia está disfrutando mucho con el baloncesto, que es lo que todos queremos, ¿no? Ver un palacio lleno que cada año va mejorando abonados. Que me encanta hablar contigo, Tomás, que te veo bien, que te escucho fenomenal y me alegra de verdad muchísimo que estés aquí con nosotros hoy en Ser Deportivo Región de Murcia, hablando de baloncesto y ojalá que sigamos hablando y por muchísimo tiempo para que nos cuentes lo que se cuece dentro del equipo universitario. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo y un placer siempre hablar con vosotros, ¿vale?